Antes de que llegara el hombre, los salmones ya estaban aquí. Antes de que hubiera hombres que los observaran, los capturaran y se quedaran fascinados por sus características, los salmones, oleada tras oleada, ya ascendían estos salvajes ríos de Alaska para depositar los huevos en sus antiguos lechos de grava. Antes de que Alaska tuviera nombre, estos trotamundos del mar lo consideraban su hogar. En cierto modo, los salmones son conductores de energía. Forman parte de un sistema de flujos, un sistema perfectamente intercomunicado de plantas y animales, depredadores y presas. En un momento, la energía fluye convertida en salmón que avanza aguas arriba. Un instante después, el pez es capturado y consumido, y esa misma energía corre por las venas del fornido oso pardo. Pero el salmón y el oso no son rivales. Han crecido juntos. Forman parte del mismo sistema natural. Hoy en día, en Alaska, la naturaleza sigue funcionando como en los albores de la humanidad. Miles de ríos, miles de salmones y también cientos de personas forman parte de este entorno. Los salmones de Alaska no solo son parte integrante del ecosistema, sino que también permiten la existencia de una próspera industria pesquera sostenible que es un modelo de gestión responsable para el resto del mundo. Los salmones necesitan vivir en corrientes frías, limpias, que fluyan entre las rocas y que contengan un elevado porcentaje de oxígeno. Solo sobreviven en un hábitat sano y saludable. El salmón depende de muchas cosas, pero también hay muchas cosas que dependen del salmón. Para alcanzar los lugares de desove de sus ancestros, los salmones de Alaska se aventuran río arriba y recorren cientos de kilómetros. Algunos pueden llegar a remontar más de 3.000 kilómetros tierra adentro. Y estas proezas las llevan a cabo empleando únicamente las reservas de energía procedentes de los alimentos que consumieron en el mar. Una vez llegan al río, no ingieren alimento alguno. Por regla general, los salmones vuelven al lugar en que comenzó su vida, al mismo río, al mismo afluente. Quizá hasta efectúen el desove en el mismo lecho en el que nacieron. ¿Cómo pueden orientarse con tal precisión? Es un enigma que la ciencia aún no ha podido resolver de manera concluyente. El desove es la última tarea, el acto fatal de la vida del salmón de Alaska. Tras permanecer entre 2 y 4 años en el mar, el pez vuelve a cerrar su ciclo vital por el futuro de la especie. Los huevos que deposite se incubarán en la larga oscuridad del invierno y no eclosionarán hasta que comience a despuntar la primavera. Además de los huevos, el salmón deja otra herencia. La energía que contiene su carne y sus espinas la aprovechan los osos carroñeros que la necesitan para resistir los gélidos meses de hibernación. Muchas águilas también dependen de este festín de restos para nutrirse antes de que se hiele la tierra y tengan que emigrar a latitudes más cálidas. Y de este modo, generación tras generación, se conserva y renueva este antiguo sistema. Aquí, en las cabeceras de los ríos de Alaska, los días son iguales hoy que hace 20 siglos. En primavera, las diminutas y aún recién nacidas crías del salmón, conocidas como esguines, se enfrentan a una vida colmada de peligros. Se agrupan buscando cobijo en los bancos más profundos del río. El esguín forma parte de la dieta del charrán ártico y de decenas de aves. La trucha alpina, al acecho cual ave rapaz, engorda a costa de jóvenes y desafortunados salmones.
Solo unos pocos de estos esguines, quizás uno de cada 1000, alcanzarán la edad madura. Pero como se generan muchos más huevos de los que podrían convertirse en salmones adultos, el sistema funciona de tal modo que no solo sobrevive un número de salmones suficiente para asegurar el futuro de la especie, sino para que haya también bastantes para otros usuarios. Hasta donde llega la memoria y las leyendas, igual que con las aves y los osos, los pueblos nativos de Alaska han dependido siempre del salmón. Para la mayoría, el salmón ha sido siempre su principal sustento. El pescado que se captura en su desplazamiento aguas arriba se seca colgándolo al sol para poder utilizarlo durante todo el año. Para muchos pueblos nativos, en la actualidad, la pesca de subsistencia del salmón sigue siendo una cuestión vital. Las leyes permiten a los habitantes de Alaska un cupo abundante de salmón, con lo que se protege esta tradicional forma de vida. Tras asegurar el desove y cubrir otras necesidades, todavía queda parte del botín para la pesca comercial de Alaska. Esta histórica industria ha prosperado desde los días de los barcos de vela, remos e impermeables de hule. Los pescadores comerciales de hoy han heredado una vieja y rica tradición marinera. Gracias a una gestión inteligente y basada en métodos científicos, la moderna industria pesquera de Alaska captura salmones sanos, nutritivos y criados en libertad que abastecen extensos mercados sin mermar los recursos de los que depende su supervivencia. De hecho, la Constitución de Alaska establece que la industria pesquera de este estado debe llevar a cabo una explotación sostenible. En las 4 décadas de existencia del estado de Alaska, las estrategias de su industria pesquera han cumplido este precepto con creces. La producción del salmón ha aumentado espectacularmente durante este periodo hasta llegar al nivel casi insuperable que se ostenta en la actualidad. Para que la pesca del salmón sea sostenible, se han regulado de manera estricta los métodos de pesca y los aparejos que se pueden utilizar. Las leyes de Alaska permiten 3 tipos diferentes de pesca. La pesca por curricán, en aguas de pesca costera. Los curricaneros son las primeras embarcaciones que van al encuentro del salmón cada año antes de que lleguen a los ríos en que tiene lugar el desove. Esta técnica consiste en lanzar varios sedales desde la popa de la embarcación mientras ésta avanza. Cada sedal lleva un anzuelo con cebo o con un señuelo artificial brillante. El salmón que capturan los curricaneros tiene una consistencia firme y brillante y es muy vigoroso. Es el salmón de Alaska más valioso y en su mayoría acaba en el mercado de salmón fresco, congelado o ahumado. Existe un segundo método, la pesca al cerco con jareta, que se realiza desde embarcaciones de mayor tamaño. Se despliega una red circular o red de cerco con jareta alrededor de un banco de salmones. Luego se extrae la red con el fondo cerrado, como si se tratara de una enorme bolsa y se capturan los peces. El tercer método, denominado pesca con red de enmalle, se utiliza cuando el salmón deja atrás el océano y se abre camino hasta la desembocadura de un río. La red se despliega desde una embarcación para interceptar los bancos entrantes. Los salmones se introducen nadando en la malla y se quedan enredados. El tamaño de la red y de las mallas está estrictamente regulado. Se suelen utilizar salabardos que se llenan de salmones en la embarcación que tiene la red y se descargan en una embarcación auxiliar que los traslada a la costa. De este modo, se reduce la manipulación y se obtiene un producto de mayor calidad. Las restricciones en el uso de aparejos pretenden evitar la captura accidental de mamíferos o pájaros marinos y se capturan muy pocos peces de otras especies de manera involuntaria, si es que se captura alguno, porque los bancos de salmones son muy cerrados y raramente se mezclan con otras especies. El cómo se captura el salmón es solo una parte de la gestión inteligente que hemos mencionado. El dónde y el cuándo tienen la misma relevancia. En la mayoría de los casos, no se permite la pesca del salmón a más de 5 kilómetros de la costa. Solo cuando los peces se acercan a los ríos que los vieron nacer, es posible determinar qué especie de salmón se va a atrapar. Las temporadas de pesca son cortas.
Las embarcaciones con red de enmalle solo pueden pescar unos días al año y a veces solo unas horas al día. La temporada coincide con la vuelta del salmón a los desovaderos, pero antes de que se abra la pesca, los biólogos del estado comprueban que haya remontado el río para desovar un número suficiente de ejemplares. En los ríos principales se colocan torretas sobre el agua desde donde se pueden contar los salmones que se hacinan aguas arriba. Los peces se ven con claridad cuando pasan sobre un panel pintado de un color claro situado en el lecho del río. Cuando los biólogos se cercioran de que la cuota de una migración ya ha superado la torreta, avisan por radio a los botes que esperan cerca de la desembocadura del río. Se levanta la veda de pesca para las próximas horas. De este modo, las decisiones sobre la temporada de pesca las toman quienes mejor conocen la pesca en cada río. El número de habitantes de Alaska que viven del salmón es incalculable. Muchas veces la pesca es el oficio familiar. Esta familia pesca por red barrera. Fijan un extremo de una red de enmalle en la orilla y el resto se extiende desde un bote pequeño. La mayor parte del salmón de Alaska se procesa en las comunidades costeras del propio estado. El pescado envasado, fresco, congelado o en lata no contiene adulterantes y es muy sabroso. Los salmones de Alaska son peces criados en libertad, engendrados en frías, puras y cristalinas aguas agrestes. Alcanzan su madurez en el Pacífico Norte, donde siguen una dieta natural basada en gambas, arenques, calamares y plancton. Los salmones de Alaska son seguros desde el punto de vista sanitario y deliciosos desde el alimentario, debido a que proceden de las aguas más limpias del planeta. Las pruebas realizadas por la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense, y por otros organismos de este país y del estado de Alaska, demuestran que los niveles de pesticidas, metales pesados, petróleo, PCB y bacterias de los peces de Alaska son extraordinariamente bajos. De hecho, nunca ha sido necesario promulgar advertencias de consumo contra ningún tipo de salmón o marisco de Alaska por la aparición de sustancias contaminantes. Y a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, las poblaciones de salmón de Alaska no están amenazadas ni en peligro. Todos los pormenores de la pesca del salmón de Alaska están estrictamente regulados, rigurosamente controlados, y la legislación se aplica de manera inflexible. La pesca cubre las necesidades de subsistencia del pescador nativo, así como las de todos aquellos que consumen salmón en casa o en restaurantes a miles de kilómetros de distancia. Y además, favorece la existencia de otras especies salvajes, ya que mantiene un ecosistema que apenas ha sido perturbado desde la última era glacial. Todo parece indicar que las 5 especies de salmones de Alaska estarán siempre entre nosotros, creciendo y reproduciéndose, bajando y remontando las corrientes, del río al mar y de vuelta al río, al menos mientras haya reinos de agua fría y azul sobre la faz de la tierra.